Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos habitualmente, donde estaré hablando acerca de lo que sucedió con el Merval hasta el día de hoy, qué pasó también con el S&P y analizaremos algunos activos que ustedes solicitaron a través de la cuenta de Twitter. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que están disponibles los cursos de análisis técnico completo para empezar a operar desde cero, no se requieren conocimientos previos, el curso de Stan Weinstein a fondo, que es el método que utilizo para evaluar el mediano y largo plazo, que lo van a ver en todos mis videos, y el curso completo de opciones financieras. Esto pueden verlo en detalle en atbursatil.blogspot.com. Bien, vamos a comenzar con el Merval. El día de hoy, como para contextualizar un poquito, se operaron 628 millones de pesos, un volumen promedio, incluso un poco por debajo de lo que veíamos viendo. Fue una rueda que comenzó muy bien, posteriormente se desinfló al igual que sucedió el día de ayer, pero a diferencia de ayer se recuperó por la tarde cerrando prácticamente en máximos. Ahora vamos a ir en detalle a esto. Tuvimos una moneda estable el día de hoy en relación al dólar. En pesos subimos un 2,18%, en dólares un 2,2% también, y el riesgo país bajó a 912 puntos, lo que significa una caída del 1,3%. El dato interesante de la jornada de hoy también tiene que ver con la inflación que salió de abril, que vino menor de lo esperado, un 3,4%. Por supuesto, esto sigue siendo alta, pero hay muchos operadores que definen que tras el dato de la inflación menor a lo esperado, significó un driver positivo para entender, entre otras cosas, por qué el Merval cerró como cerró. Bien. La otra posibilidad que se plantea y que lo vamos a analizar también en este video tiene que ver con la gran recuperación que mostraron los índices del norte, entre ellos el S&P, que va a ser el que vamos a estudiar. Comenzando ahora sí con el Merval, es interesante primero mencionarles y recordarles, ya que esto lo venimos hablando video tras video, que se ha recorrido un swing alcista que significó un 22% de alza para todos los que, por suerte, por estudio o por lo que sea, hayan tomado posición en este nivel. 22% con una moneda que no subió en este periodo demasiado, por lo cual la ganancia real en dólares fue muy importante. Mejor que cualquier otro tipo de instrumento de inversión más conservador. Por supuesto, como siempre les digo, el mercado no se mueve de manera lineal, sino que se mueve en zigzag, bien, con ascensos y correcciones, dependiendo por supuesto de la tendencia de base. Puede ser de esta manera en alcistas o de esta manera en bajistas. Recuerden siempre que las bajistas tienen movimientos contratendenciales que no deben sesgar la visión de fondo, bien, y esto sucede muchísimo en algunos activos que también vamos a ver a lo largo de este video. Volviendo al Merval, les decía que subimos un 22% aproximadamente y llegó la corrección. Lo que le venía comentando en videos e informes anteriores era que en los 32.200 puntos debíamos prestar mucha atención si se mantenía la corrección a este nivel, superándolo, o sea, quebrándolo a la baja, o si encontrábamos un rebote a partir de acá. Los 32.200 puntos es esta línea roja que pueden ver, más bordó, que tiene que ver con un nivel estático por múltiples contactos, tanto como soporte y resistencia. A su vez se relaciona a la media móvil exponencial de 20 sesiones. Fíjense cómo en las últimas 3 jornadas se fue a testear este nivel, no pudiéndolo quebrar a la baja y rebotando por suerte el día de hoy. Bien, lo que siempre les menciono también, y no está mal recordárselos, es cuando el precio circula por arriba de la media móvil, es un momento para analizar el mercado o el índice que estamos estudiando justamente, y otro cantar es cuando el precio circula por debajo de la media móvil exponencial de 20. Yo particularmente le doy mucha bola a la media móvil de 20 porque fíjense, por ejemplo, qué bien que responde este indicador en el índice Merval. Cuando el índice Merval se encuentra por debajo de ella, la tendencia bajista es clara, sobre todo cuando ésta adquiere una dirección descendente. Y hasta que no se posicione nuevamente por arriba, lo más probable es que continúe bajando. Fíjense una cosa, en todos estos rebotes contratendenciales, recuerden que la tendencia es bajista en este caso, todos los rebotes alcanzaron la media móvil y volvieron a bajar. O sea, la media móvil auspició de resistencia dinámica una y otra vez. Por lo cual, si ustedes se apuraban, se apresuraban y tomaban posición en cualquiera de estos niveles donde comenzaba el movimiento contratendencial,
lo más probable era que pierdan. Fíjense la estadística. Tuvimos 4 intentos de quiebra al alza y los 4 fueron fallidos. Posteriormente, y fue lo que sucedió en este último signo alcista, se logró perforar la media móvil exponencial de 20, pero además hubo otras señales muy importantes, como por ejemplo el hecho de habernos posicionado por encima de los 32.200. Bien. Entonces, ahora que el precio está por arriba de la media móvil y esta ya adquirió una dirección ascendente, porque en ese sentido es bastante sensible, podemos observar que en este caso auspicia de soporte dinámico. Bien, entonces, cualquier acercamiento del precio a la media móvil que estamos estudiando y observamos posterior rebote, siempre va a ser posibilidad de compra. Siempre y cuando el precio no vuelva a atravesar a la baja la media móvil, y en este caso los 32.200, ya que aquí se anularía justamente esta oportunidad de compra. Lo que les comenté en el informe que subí el día de ayer tenía que ver con una vela que no me gustaba para nada, y era con la vela del día martes. Bien, esta es una vela que se podría denominar Gravestone Doji. Bien, fíjense que tiene un pequeño cuerpo en el extremo inferior y toda una mecha superior muy importante. Esta vela tiene claras implicancias bajistas, habla de una gran debilidad en relación al equilibrio de oferta y demanda, y todo me daba a pensar, sobre todo analizando también lo que fue la vela del día lunes, que íbamos a perforar justamente este nivel y habilitar entonces el piso del canal alcista de mediano plazo como siguiente objetivo, que se relacionaba además con el retroceso 0.618 de todo este swing alcista. Bien, entonces, en el caso de perforar, esto no sucedió el día de hoy, pero en el caso de que se hubiese perforado, hubiésemos habilitado este nivel en torno a los 30.700 puntos. Bien, eso por suerte el día de hoy no sucedió. Realmente en lo personal fue una grata sorpresa. Sinceramente esperaba que esto corrija, pero como nosotros no debemos casarnos con ninguna postura, tanto alcista como bajista, no debemos encapricharnos, porque lo único que debemos hacer es seguir al mercado y operar en consecuencia. Yo les sugiero, hablando y haciendo un off en relación a esto, no sigan o no le den tanta bola a la gente que es permanentemente alcista o a la gente que piensa todo lo contrario, o sea, que es permanentemente bajista, porque el mercado no es eternamente alcista y no es eternamente bajista. Otro dato que es importante tener en cuenta es cuál es el periodo de inversión que estamos analizando. Una cosa es intentar operar estos swings, ya sea al alza o a la baja, donde uno no solamente debe tener formación, sino que además debe tener tiempo. Bien, y otra cosa es pensar en invertir a mediano y largo plazo. Si ustedes consideran, por ejemplo, que el Merval en dólares el año pasado bajó un 63%, que las grandes bajas históricas del mercado giran en torno a estos valores, y piensan que el mercado, ya sea por una cuestión técnica o por fundamentals, piensan que está barato, y ustedes desean comprar pensando a mediano o largo plazo, es una opción perfectamente válida. Bien, y no hay nadie que se las pueda reprochar. Más allá de que, por ejemplo, si pensamos que estamos en un año electoral donde hay incertidumbre político-económica y va a depender mucho del mercado de quién tome el mando a partir de octubre, los mercados siempre se recuperan. Bien, de todas las crisis hemos salido, hablando estrictamente de lo bursátil, no quiero meterme en lo que es política económica propiamente dicha, pero en lo bursátil siempre hemos salido de todas las crisis, el mercado siempre se ha recuperado y no va a ser la excepción en este caso. Entonces, si ustedes me dicen que están comprando ahora porque lo ven barato y apuestan a una inversión de 2 o 3 años, muy probablemente les vaya bien. Bien, porque los mercados tienden a ser alcistas. ¿Estamos? Ahora, para todos aquellos que seguimos el mercado del día a día, para todos aquellos que desean invertir quizás con un horizonte de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, es muy importante evaluar el mercado del día a día, evaluar cuáles son los soportes, cuáles son las resistencias, cuál es la relación del precio en relación a la media móvil, cómo están los indicadores, porque esto va a ser lo que va a definir si ganamos o no ganamos plata. Bien, entonces, volviendo al mercado.
Les decía que fue muy grata la sorpresa el rebote del día de hoy, una vela de amplio cuerpo con un precio de cierre prácticamente en máximos del día, lo cual me habilita a tener expectativas positivas de cara a la próxima rueda, ¿bien? Y esto nos hace pensar que se podría ir a buscar un nuevo objetivo que tiene que ver con la zona de máximos históricos de septiembre y de enero del año pasado. Esta zona se relaciona con los 35.121 puntos y los 35.461 puntos. Tienen que tener en cuenta que desde el precio de cierre del día de hoy tenemos aproximadamente, esto lo voy a hacer a ojo, un 5%, 6% aproximadamente de recorrido hasta la zona planteada. Bien, 35.121 puntos, acá estamos en 35.134, estamos hablando de un 5,7% de suba. Bien, es una suba interesante y es el primer objetivo que tenemos por delante, ya que en el caso de quebrarlo habilitaría la búsqueda finalmente de máximos históricos. Bien, no quiero adelantarme tanto, no quiero generarles tantas expectativas. Quiero recomendarles la cautela, la racionalidad. Recuerden que estamos en un año electoral. Les vengo sugiriendo desde hace ya varias semanas que dolaricen las carteras, que tengan un pequeño porcentaje en renta variable. Bien, sean muy cautos, sean racionales. Tengan en cuenta que probablemente una victoria de la oposición en octubre haga que el mercado realmente se haga pelota. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta también de que si el dólar se hace incontrolable, el mercado de renta variable muy probablemente baje también porque los ADRs van a caer. Así que hay muchas cosas a tener en cuenta y la conclusión que deben sacar es tener cautela, seguir el mercado al día a día. Estamos actualmente fuera de la tendencia bajista que se propuso desde máximos históricos. Fíjense que teníamos un canal bajista claro y posteriormente se quiebra al alza este canal. No estamos todavía en tendencia alcista si lo relacionamos a este canal. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan este canal de referencia, tienen que tener en cuenta el último contacto del precio previo al quiebre del canal. Para poder definir y meternos de lleno en una tendencia alcista, deberíamos quebrar este nivel en torno a los 35.600 puntos. Bien, entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Y podríamos decir que está en una etapa de lateralización. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en tendencia alcista por ese valor que debemos quebrar, pero tampoco estamos en tendencia bajista porque el canal bajista se ha quebrado. Bien, esto estamos hablando de una tendencia de corto plazo. ¿Cuál es la tendencia de mediano plazo? Y es alcista. ¿Por qué? Porque tenemos mínimos crecientes en este canal que se quebró y ahora se volvió a meter el precio, y tenemos máximos crecientes. Bien, esto define una tendencia alcista de mediano plazo y un amplio canal que ustedes pueden ver graficado. ¿Estamos? Entonces, la tendencia de mediano a largo plazo sigue siendo alcista, la tendencia de corto plazo está lateral y podríamos pensar en una tendencia definida al alza si quebramos este nivel ubicado en los 35.600 puntos. Pasando ahora a indicadores, tenemos un RSI que hizo una especie de throwback en los 50 puntos, que es un soporte estándar para este indicador, mientras que el MACD, si bien venía demostrando una debilidad de la dominancia al alza, fíjense que las barras de histograma venían disminuyendo su tamaño, el día de hoy la barra iguala a la barra del día anterior. Bien, ese es un buen dato. Tengan en cuenta que este indicador podría volver a mostrar barras positivas como estas y volver a generar dominancia alcista siempre y cuando este nuevo swing alcista que estaría comenzando se mantenga en el tiempo. Bien. El hecho de ver barras de histograma crecientes, confirman justamente la fortaleza de la dominancia alcista que comenzó tras marcar mínimos. Bien, así que sigan de cerca las barras de histograma. De todas maneras les comento que en visión diaria, en esta temporalidad que estamos analizando ahora, hay mucho ruido aleatorio y les sugiero analizar en relación a las barras de histograma más que nada las barras de la temporalidad semanal, que ahora vamos a ver qué es lo que nos están informando. Bien, entonces,
Conclusión con la visión diaria del Merval. Muy interesante el rebote del día de hoy, muy buena la rueda, habilita los objetivos de máximos anteriores de septiembre y de enero. En el caso de quebrarlos, por supuesto, buscaríamos máximos históricos. Tengan en cuenta que en el caso de corregir, nuevamente les voy a plantear el soporte en los 32.200 y en el caso de quiebre iría a buscar el 0.618 y el piso del canal, que tienen un claro contacto, una clara relación. Bien, esos son los niveles a controlar en relación al Merval. Así que bueno, veremos qué sucede el día de mañana. Sigan de cerca siempre el tipo de cambio, sigan de cerca qué es lo que pasa con mercados emergentes. El petróleo también siempre es un dato a analizar. Y sigan de cerca los principales mercados de referencia, como son el norte y como es Brasil. Esto más que nada para operar lo que es intradiario y lo que es activos de corto plazo. Ahora, si ustedes van a mediano o largo plazo, por supuesto no tiene mucho sentido ponerse todos los días a analizar cada uno de los factores que les comenté, simplemente porque ustedes no van a tomar conducta y lo van a dejar correr. Pasando a la visión semanal, lo que les decía en las barras de histograma es un dato muy interesante. Si bien tenemos dominancia bajista porque hay cruce de venta en el MACD, fíjense que hace 3 semanas que la dominancia bajista está perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque las barras de histograma están haciéndose cada vez más chicas. Esto es un dato muy importante. Fíjense además que las líneas que venían cada vez más separadas, bien, la línea rápida sobre la línea lenta se venía alejando de esta línea, ahora se están empezando a acercar y en cualquier momento se podría dar un cruce de compra. A pesar de eso, les digo que las señales de compra por arriba de cero no son muy relevantes, por lo cual el dato de valor que me genera el MACD en este caso son las barras de histograma que me muestran una divergencia alcista. ¿Está? En relación al precio, no se olviden que estamos en etapa 3 de Stan Weinstein. Es una etapa que según el autor uno no debe comprar activos que forman parte justamente de este índice, debemos esperar. Pero bueno, cada uno sigue el método que más resultado le da. Para todos aquellos seguidores de Stan Weinstein, les digo que no es una etapa para comprar, pero bueno, tenemos otros datos técnicos que nos están invitando quizás a tomar posición en renta variable. Por ejemplo, el hecho de haber quebrado esta línea de tendencia alcista, validada por 3 contactos. Esta es la segunda semana que nos encontramos todavía por arriba de ella. Uno podría especular con tomar posición, por ejemplo, en este nivel y colocarse un stop loss cortito, como por ejemplo por debajo de los 32.200, que es el soporte estático que les venía comentando en la visión diaria. Pero bueno, cada uno tiene su estrategia de trading. Yo les doy mi visión, ustedes pueden tomarla o dejarla. Bien. En relación al RSI, fíjense que tenemos un RSI por arriba, apenas por arriba de los 50 puntos, tiene un amplio camino hacia la zona de sobrecompra, por lo cual por el momento esto no es un problema. Bien, vamos a finalizar el análisis del Merval evaluando un poquito el Merval en dólares, esto es la visión semanal. En visión semanal estamos en etapa 4 de Stan Weinstein, lamentablemente, es una etapa bajista, fíjense la gran tendencia bajista que tenemos de fondo. Se ha quebrado el piso de la gama operativa, eso fue lo que nos metió en etapa 4, y por más que ahora el precio esté recuperando, tenemos una media móvil ponderada de 30 que tiene una dirección claramente descendente, y hasta que no nos posicionemos por arriba de ella, la etapa 4 sigue vigente. Bien, entonces, es un muy buen dato el hecho de estar por arriba de los $685, por encima de los 722 que corresponden al piso de esta caja. El día de hoy cerramos en 739, pero tenemos muchas resistencias importantes por delante. En primer lugar, la línea de tendencia bajista, bien, que es una línea que tiene muchos contactos a este nivel. Aquí se quiebra y se vuelve a meter nuevamente el precio. No tiene muchas validez en ese sentido, pero es el primer escollo a superar. Ahora, la clave para el Merval en dólares, la gran resistencia a superar es esta zona, que tiene que ver, en primer lugar, con el piso del canal alcista, que es una resistencia dinámica, y con la media móvil ponderada de 30, que comparte justamente el mismo valor, al menos por ahora. Y recuerden entonces que en caso de superarla, se anularía la etapa 4 y comenzaría una etapa 1, bien, que tampoco indica compra, pero sí es una etapa donde
el optimismo va a empezar a crecer. Bien, entonces, ¿cuál es el valor a esperar del Merval como para intentar tomar una posición quizás más segura? Más segura, por supuesto, siempre entre comillas. En renta variable no hay nada seguro, pero una posición para los que tienen menos aversión al riesgo sería esperar justamente que el Merval supere este nivel, en torno a los 810, 820 dólares. Posteriormente se habilitarán los 922 dólares y en última instancia, y este es el siguiente valor más importante, pero que no lo quiero mencionar muy en detalle porque estamos muy lejos, los 1007 dólares, que tienen que ver con una resistencia estática histórica para el Merval. Fíjense que si alejo un poco y amplío la visión, este nivel es muy importante. Bien, acá tenemos los 922 dólares, acá tenemos los 1000 dólares, 1007 en realidad para ser exactos. Es un nivel muy importante. No nos vamos a explayar en este momento, ya que estamos muy lejos. Lo que quiero que rescaten de este análisis es más que nada el momento en el que nos encontramos, la etapa 4, la clara etapa bajista para nuestro mercado. En visión semanal, las visiones de mayor temporalidad siempre son las más adecuadas, reales a analizar, para después ir profundizando, en visiones de menor temporalidad. No estamos bien en dólares, sí estamos un poco mejor en pesos, así que bueno, tengan en cuenta este dato a la hora de definir cuánto capital van a arriesgar en renta variable. Bueno, continuamos ahora hablando un poquito del índice Standard & Poor's. Este índice tuvo un comportamiento similar en lo que va de la semana en relación al Merval. Lo correcto igual sería decir que nosotros nos comportamos igual al S&P, por supuesto, y no al revés. Fíjense que esta semana el S&P alcanzó una zona muy peligrosa que yo les venía comentando, en torno a los 2.800, 2.815 puntos, zona en la cual en el caso de perderse se habilitaban automáticamente los 2.723 y en última instancia los 2.630 era el nivel que yo consideraba que no debería perder el S&P. Finalmente, más allá de este contacto, por segunda rueda consecutiva el día de hoy mantuvo los 2.815 y de hecho hoy rebotó fuertemente al alza. Tenemos una media móvil exponencial de 100 días que siempre es muy importante evaluarla en cualquier índice o en cualquier activo para saber cuál es la tendencia de fondo de mediano plazo del índice o del activo, y fíjense que la media móvil exponencial tiene una clara dirección ascendente. De hecho, auspició de soporte dinámico cuando el precio alcanzó la zona de los 2.800, 2.815 puntos. El día de ayer, si acercamos un poquito la visual, podemos ver que dejó una vela con una mecha superior, lo cual generaba incertidumbre. ¿Por qué? Porque hablaba de que durante la rueda hubo debilidad, la oferta predominó en parte sobre la demanda, al menos parcialmente, y esto nos podía hacer pensar de que el día de hoy finalmente podría darse la baja, lo que llamamos vulgarmente un rebote de gato muerto. Bien. Finalmente eso por suerte no sucedió. El día de hoy tuvimos una vela interesante con un cierre con una pequeña mecha inferior y esto nos habilita a pensar de que el rebote podría continuar al alza. Bien, ¿cuál es el nivel a controlar a partir de ahora? En primer lugar tenemos los 2.872 puntos que tiene que ver con un máximo histórico de principios del 2018. Son los 2.872 puntos, nivel estático. Ese va a ser el primer nivel a considerar y posteriormente nos vamos a enfrentar a dos escollos dinámicos también muy importantes. En primer lugar, la media móvil exponencial de 20, fíjense, dirección descendente, precio por debajo de ella. Recuerden siempre lo que les digo en relación a esto. Y la línea de tendencia alcista de largo plazo que data del 2009. Entonces, este nivel, media móvil exponencial de 20 y línea de tendencia alcista, va a ser el escollo más importante a superar, que en caso de ser así, de ser superado, iríamos a buscar nuevamente máximos históricos. ¿Qué nos dicen los indicadores? Tenemos una primer barra de histograma
de debilidad de la dominancia bajista, que es muy interesante. Bien, tiene que ver con esta vela del día de hoy. Y además, fíjense que gracias a esta corrección, que no es tampoco tan importante, recién se alcanzó el nivel 0.236 de todo este swing alcista. Eso alcanzó para descomprimir un indicador como el RSI, que estaba en zona de sobrecompra, alcanzar prácticamente la zona de sobreventa. Fíjense qué sensible que es este indicador. Prácticamente hizo un pico muy próximo al ingreso de zona de sobreventa y rebotó con fuerza al alza el día de hoy. Por supuesto, este indicador en este momento está débil, está por debajo de los 50 puntos, pero es muy interesante el comportamiento que tuvo cuando se aproximó a la zona de sobreventa. ¿Estamos? Pasando a la visión semanal, lo que les comento siempre es que a diferencia de nuestro índice, tenemos un S&P que está en una clara etapa 2 de Stan Weinstein, tenemos una media móvil ponderada de 30 ascendente y cualquier acercamiento del precio a esta media móvil va a ser oportunidad de compra. Tengan en cuenta en relación a los CDRs que podemos adquirir en el mercado local. Fíjense que el índice de referencia está acercándose, prácticamente contactó con esta mecha la media móvil ponderada de 30. Mientras el índice no perfore a la baja esta media móvil ponderada, cualquier acercamiento es oportunidad de compra. En el caso de que sea perforada, se anularía la etapa 2, ingresaríamos a etapa 3 y acá la indicación cambiaría drásticamente, ya que no deberíamos comprar activos que formen parte de este índice. Bien. En relación a indicadores, tenemos barras de histograma que muestran debilidad de la dominancia alcista. Tengan en cuenta esto y fíjense que peligrosamente se están perfilando las líneas del MACD para dar venta. Las señales de este indicador en una temporalidad semanal son señales muy poderosas. De hecho, fíjense lo que sucedió. En primer lugar con las barras de histograma y el swing que comenzó, y finalmente con la señal de compra. Esta señal de compra se dio a este nivel, por lo cual no es una señal temprana de compra, pero así todo el swing continuó al alza durante varios meses más. Bien, por eso en visión semanal siempre recomiendo analizar y definir si uno toma conducta en relación a las barras de histograma y no tanto a la señal de este indicador. Lo mismo para tendencias bajistas. Si analizamos las barras de histograma que viene mostrando por tercera semana consecutiva el S&P, uno podría haber definido que a este nivel vendía, bien, sobre todo ahora como vemos que se están perfilando las líneas. En relación al RSI, no alcanzó la zona de sobrecompra y ya está corrigiendo. Todavía no perdió los 50 puntos, lo cual es un buen dato. Veremos cómo se comporta el índice a partir del contacto de este nivel. Si es que lo alcanza, por supuesto, porque ahora, gracias al rebote que vimos en la visión diaria, uno podría especular con que el índice va a mostrar nuevamente un swing alcista, luchando en primer lugar contra los 2.872 puntos y en última instancia contra la línea de tendencia del 2009. Así que a seguir de cerca este índice. Recuerden que es muy importante para evaluar la performance de nuestro mercado local. Este es nuestro principal mercado de referencia. En las últimas ruedas vemos que estamos bastante acoplados, de hecho, al S&P, así que es un mercado obligatorio para seguir para todos aquellos que operan el corto plazo. Bueno, continuamos hablando ahora un poquito de Grupo Financiero Galicia. Esto es el ADR de Galicia. Lo que quiero marcarles, y para repasar un poco este papel, que es uno de los activos que analizamos semanalmente, recordarles claramente la tendencia bajista en la que se encuentra actualmente el activo. Fíjense que ahora desde este máximo anterior he trazado varias líneas de tendencia. Son todas líneas de tendencia probables y no validadas, ya que tienen dos contactos cada una de ellas. Los contactos están marcados por las flechas que pueden ver en el gráfico. Son líneas que han sido superadas transitoriamente, como por ejemplo en esta instancia. Luego se superó, se volvió a superar la que le sigue y por el momento tenemos un último escollo dinámico que tiene que ver con esta última línea de tendencia. Lo importante que tienen que entender de Galicia y controlar es una zona que les voy a marcar en este momento y tiene que ver con los 23,30 en el piso
que en caso de perderse se habilitarían nuevamente los 18,36. Fíjense lo que pasó esta semana, donde hubo un claro volumen de acumulación, grandes manos han comprado Galicia en este nivel. Fíjense hasta dónde alcanzó la mecha el precio. ¿Hasta dónde llegó el precio? Prácticamente hasta los 18,36. Esto sucedió, vuelvo a repetir, tras quebrarse los 23,30. Hubo una aceleración de la baja, hubo pánico y el precio alcanzó valores muy cercanos al soporte estático planteado. Posteriormente hubo una gran recuperación, se recuperó finalmente los 23,30 y actualmente es un soporte que fue respetado en estas últimas semanas. El día lunes tuvimos un amague, fíjense esta mecha inferior hasta donde llegó, un amague de quiebre, finalmente cerró una vela doji. El día de ayer fue una vela de pequeño cuerpo y una amplia mecha superior en relación a lo que pasó con el mercado de referencia, el Merval, y lo que pasó con el S&P, y el día de hoy tuvimos una muy interesante jornada con un incremento del volumen que todavía no alcanza el volumen promedio, pero es un volumen interesante, sobre todo en relación a las ruedas anteriores. Pero, al fin y al cabo, lo más importante a considerar es este nivel. Entonces, no debemos perder los 23,30 y como valor a superar para pensar en habilitar objetivos importantes como los $28 es superar con volumen los 25,50, que tiene que ver con este nivel. Los 25,50 es un soporte y una resistencia en su momento muy importante. Aquí auspició como soporte. Posteriormente fue una resistencia muy importante. Fíjense la cantidad de intentos que hay de superarlo. Hubo un intento que duró tan solo 2 o 3 ruedas y se fue a pique posteriormente. Acá tuvimos también intentos fallidos. Fíjense esta mecha superior de clara debilidad. Y esta semana podríamos nuevamente intentar quebrar este nivel. ¿Qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta? Cuando vemos un nivel que fue contactado tantas veces, ¿bien? Y que es un nivel que es muy relevante en el tiempo también, no es el caso en este momento de los 25,50 porque se abarca un periodo de tiempo pequeño. Fíjense que estamos hablando desde marzo, ¿bien? Desde marzo marco este nivel, por lo cual en temporalidad no es muy relevante, sí en cantidad de contactos. Entonces, cuando tenemos un nivel tan importante, es clave que aparezca volumen, que se genere un quiebre verdadero. ¿Por qué? Porque si lo superamos con poco volumen, si bien podemos cerrar a lo mejor por arriba de este nivel, hay que dudar de este quiebre y que no se haga pelota al día siguiente. Bien, tengan en cuenta entonces que debe haber un aumento genuino de la demanda, evidenciado por la barra de volumen que van a ver en el gráfico, para quebrar y confirmar el quiebre de este nivel, que se relaciona, fíjense, con la línea de tendencia al alza. Quebrar este nivel habilitaría en primer lugar los $28 y, como vamos a ver ahora más específicamente en la visión semanal, los $31 posteriormente. ¿Qué nos dicen los indicadores? El MACD es bastante inespecífico. ¿Por qué? Porque tenemos barras de histograma que están prácticamente en el mismo tamaño. Bien, fíjense lo que es este comportamiento de las líneas. La verdad que genera mucho ruido aleatorio. Y en relación al RSI, apenas con la rueda del día de hoy logró superar los 50 puntos. Así que no le den mucha bola a los indicadores de este papel. Bien, sí vamos a prestar un poco más atención ahora en la visión semanal. Esta es la visión semanal de Galicia. Clara tendencia también a la baja. Bien, con la particularidad de que no se marcó mínimo inferior al anterior. Bien, ese es un dato importante. Estamos en etapa 3 de Stan Weinstein, no estamos en etapa 4. Tenemos una media móvil que, si bien tiene cierta dirección descendente, considero que podemos tener quiero buscar la caja. Podemos generar, una caja amplia, una gama operativa amplia, bien. Por lo cual estamos en etapa 3. ¿Por qué etapa 3? Porque se generó una etapa 2, al cruzar este nivel. Bien, entonces, desde el punto de vista de Stan Weinstein, no es recomendable comprar Galicia. Desde el punto de vista del análisis técnico tradicional,
y la verdad que es un papel difícil de evaluar. Tenemos una tendencia bajista marcada por este nivel, por lo cual en el caso de comprar estaríamos operando en contra de la tendencia. Bien. ¿Qué nos dicen los indicadores? Los indicadores muestran, por ejemplo, un RSI que se acercó a la zona de sobreventa y salió hacia arriba. Tenemos un MACD, que es interesante el comportamiento de los histogramas, que vienen mostrando debilidad de la dominancia bajista. Esto es una señal temprana para todos aquellos que estén interesados en tomar posición. En conclusión, lo que uno podría hacer es lo que les comenté en visión diaria: esperar el quiebre de los 25,50 para operar, o en el caso de que ustedes estén apurados y quieran tomar posición en este momento, es importante definir un stop loss. En este caso podría tener que ver con los 23,30. Bien, ese podría ser el stop loss en el caso de que ustedes compren a este valor de mercado. Y lo que les comentaba también es el nivel clave de resistencia a superar en visión semanal, que tiene que ver con la zona de los 31-32 dólares. Línea de tendencia bajista, resistencia dinámica histórica, ahora sí, por múltiples contactos. Fíjense que esta surge de fines del 2000, desde acá tengo que marcar que es el primer contacto, principio del 2016. Bien, ya podemos marcar este segmento estático de resistencia en este caso, que también auspició de soporte, como en este caso. Bien, ese sería el nivel a controlar para Galicia. Es importante evaluar el volumen, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta también que hubo una clara acumulación hace unas semanas atrás, fíjense lo que fue esto, por lo cual en el caso de respetar y no quebrar los 23,30, uno podría quizás apostar al alza, pero siempre ajustando el stop loss. Bien, vamos a decir algunas palabras de Pampa Energía, que fue uno de los papeles solicitados. Les muestro esta visión ampliada, ahora vamos a acercar un poquito acerca de lo que pasó en la actualidad, para que ustedes vean la dimensión de lo que fue este papel en su momento y lo que es el día en la actualidad, la clara tendencia bajista en la que se encuentra. Fíjense, llegó a valer aproximadamente 70 dólares, no tengo en este momento el valor, pero comenzó un camino de descenso ininterrumpido, marcando mínimos y máximos decrecientes, y en la actualidad se siguen marcando mínimos y máximos decrecientes, por lo cual la tendencia bajista está más que vigente. De hecho, hemos marcado nuevos mínimos en relación a soportes relevantes actuales. No mínimos históricos, pero fíjense una cosa. En esta visión ampliada tengo trazada una línea estática en los 24,93 que tienen que ver con este soporte, con estos contactos de acá, bien, y que se ha perdido hace ya unas semanas. ¿Qué es lo interesante de Pampa? Lo interesante de Pampa es que cada vez que mostró un gran incremento de volumen, la tendencia viró al menos transitoriamente. Fíjense, este tremendo volumen de operaciones equivale a la finalización de esta corrección y este gran swing alcista. Y podemos ver el mismo comportamiento en correcciones anteriores. Fíjense, esto de acá, miren acá. Bien, cada vez que se generó un gran incremento de volumen, el precio agotó claramente la oferta y no tuvo otro camino más que rebotar. Y es lo que estamos viendo en la actualidad. Este gran incremento de volumen fueron grandes manos que compraron Pampa en este nivel de precios y ¿qué pasó? El precio está subiendo. Ahora, si analizamos el papel tratamos de entender cuál sería un punto de compra, la verdad que es bastante complicado. Uno podría pensar, por ejemplo, que tenemos una línea de tendencia validada, en este caso, un contacto, dos contactos, tres contactos, tenemos una línea validada que actualmente es la línea que está impidiendo el avance de Pampa, es una resistencia dinámica. Entonces, uno podría pensar que tras quebrar esta línea sería un punto de compra. Ahora, estamos en 23,13, quebrarla significaría el día de mañana superar
los 23,30 aproximadamente y confirmar por supuesto este quiebre. No se olviden de las dos reglas típicas del análisis técnico, la regla de los 2 días seguidos y la regla del 3%, pero inmediatamente nos vamos a encontrar con una resistencia histórica, que es la que le mostraba recién con el gráfico ampliado, en 24,93. En el caso de superarla, nos vamos a encontrar muy próximamente con otra resistencia estática que tiene que ver con este nivel. Bien. Y en el caso de que avancemos sobre todo eso, vamos a ir a buscar los 28 dólares, que es sí un nivel muy importante para el activo. Ahora lo vamos a ver en visión semanal. Bien, que es otro nivel de resistencia muy estrecho. Entonces, a la hora de tomar posición, lo que uno debería hacer en este caso, a mi entender, es fijarse un stop loss bien corto, bien, en el caso de que no se logre avanzar, e ir tomando ganancias intermedias. Bien, podemos tomar un tercio de ganancias acá, dejamos correr, en el caso de que siga, tomamos otro tercio de ganancias acá y en última instancia podríamos vender en 28 dólares. ¿Cuál es el valor que estaríamos ganando finalmente? Estamos hablando de un 20%, 21% en dólares de recorrido potencial. Obviamente nadie asegura que se alcance ese nivel, por eso es que se sugiere ir tomando ganancias parciales cuando tenemos un activo que tiene tantas resistencias por delante. Bien. Indicadores nos muestran debilidad de la dominancia alcista. Tenemos un RSI por debajo de los 50 puntos. Pasando a visión semanal, estamos en una clara etapa 4 de Stan Weinstein. Fíjense cómo se quebró esta gama operativa que fue realmente muy interesante. Perduró mucho en el tiempo esta etapa 1, pero al quebrarse a la baja, vuelve la etapa 4. La media móvil ponderada de 30 se hace nuevamente descendente, luego de haber estado lateral, y actualmente estamos en etapa 4. Bien, si bien hay un volumen increíble de operaciones, lo cual uno entiende son grandes manos comprando papeles baratos, bien, seguimos en etapa 4 de Stan Weinstein, por lo cual todos aquellos que sigan el método no deben tomar posición a este nivel. Para los que hacen análisis técnico tradicional, uno podría pensar en tomar posición en estos valores, considerando que hay una oferta que se está secando, colocando un stop loss muy corto, porque recuerden, estamos en tendencia bajista y esto es un movimiento contratendencial, y el objetivo fijado está en 28 dólares. Por el momento, un objetivo de relativo corto plazo. Bien, indicadores, acá sí nos muestran debilidad de la dominancia bajista, tenemos divergencias de los histogramas, bien, y fíjense otro dato interesante es que el RSI alcanzó a entrar a la zona de sobreventa y está rebotando en la actualidad, lo cual es una muy buena señal, sobre todo pensando en esta temporalidad para el mediano largo plazo. Bien, continuamos ahora hablando de transportadoras del sur. Esto es la visión semanal. Voy a tratar de ser un poco más... voy a tratar de acortar un poco los análisis porque se nos está yendo mucho el tiempo. Ya van 43 minutos de grabación. Transportadoras del sur muestra una clara etapa 4 de Stan Weinstein, como veníamos hablando, al igual que Pampa. Fíjense que circula en un canal bajista amplio, probable ya que tiene dos contactos tanto en el techo como en el piso, bien, y la dificultad que tiene Transportadoras del Sur actualmente es el piso de la gama operativa de etapa 1, que fue quebrado recientemente y ahora podría generarse un pullback a este nivel y continuar a la baja. ¿Cuál sería la indicación de anulación de la etapa 4, o sea, de la anulación de la etapa bajista por excelencia del autor? Quebrar al alza la media móvil ponderada de 30. Por supuesto, para esto falta muchísimo, estamos en 11,50. La media móvil está actualmente en 13,45. Bien, quedan 2 dólares por delante para alcanzarla y estamos en este momento luchando contra este piso, que es resistencia. Bien, en el caso de quebrarlo, ahí sí. Quizás, por ejemplo, una posibilidad sería tomar posición, ajustar el stop loss por debajo de este piso y pensar como objetivo, en primer lugar, la media móvil ponderada de 30 y en segundo lugar, este nivel de resistencia estático por múltiples contactos anteriores. Indicadores nos dicen debilidad de la dominancia bajista, señal temprana de compra, líneas del MACD que se están perfilando a dar compra y lo más interesante, RSI que ingresó a zona de sobreventa y salió recientemente. Todas señales para tomar posición pensando más que nada
en un mediano largo plazo a lo mejor, y siendo consciente de que estamos operando en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque Transportadoras del Sur tiene una tendencia principal bajista. Bien, el último activo que vamos a analizar es PBR, esto es el ADR. Lo que ustedes ven en el gráfico, este tema de las líneas, lo voy a explicar ahora por qué. Yo tenía una línea original que tenía varios contactos, que es esta primera. Vamos a acercar un poquito a la cámara. Fíjense que esa primera línea, la que viene por arriba, si bien quiebra esta mecha, tiene múltiples contactos posteriores, por lo cual me parecía más relevante que la línea de abajo. ¿Qué pasa? Algunos me plantearon que en su gráfico el activo todavía no había perdido la tendencia de base. Claro, en sus gráficos lo que hicieron fue, desde el mismo lugar de origen de la línea, contactar este extremo, por lo cual es una línea probable y no validada, porque tiene solo dos contactos, y de esta manera podemos decir que el precio está al límite de perder la línea de tendencia, cosa que con la línea que yo propongo ya podemos decir que la perdió. Bien, por supuesto tenemos dos ruedas por delante todavía donde el precio puede recuperar terreno y cerrar por arriba de esta línea, pero por el momento podemos decir que la está perdiendo. Ahora, este nivel es muy importante. Más allá de esta línea que podemos ver, probable, bien, este nivel es muy importante porque representa el nivel 0.618 de retroceso de este último swing alcista. Desde este mínimo a este máximo trazamos el Fibonacci y estamos en el 0.618. ¿Qué pasa? Si se quiebra este nivel, estamos quebrando un 0.618 que habla de cambio potencial de tendencia. Estamos en una temporalidad semanal y además estamos perdiendo la línea de tendencia alcista, las dos en este caso, de largo plazo, por lo cual las condiciones técnicas de este papel se podrían complicar y mucho. Podría generarse de hecho una caída libre hasta el soporte que les estoy marcando. Bien. Es importante entender además que PBR venía cómodamente en una etapa 2 de Stan Weinstein, se pierde la media móvil ponderada de 30, bien, y tenemos ya por tercera semana consecutiva un precio alejándose a la baja de esta media móvil. Perdemos la etapa alcista, entramos en una etapa 3, bien, pero estamos por perder las líneas de tendencia y el 0.618. Entonces, tengan muy en cuenta aquellos que están comprados en PBR, qué sucede con el cierre de la vela semanal. Si cerramos por debajo de los 14,19 o incluso podemos esperar un poquito más, de última si tienen más aversión, un poquito más. Si cerramos por debajo de los $14, yo personalmente cerraría la posición en PBR. Bien, ¿por qué? Porque la baja podría acelerarse y mucho. No se olviden que salió el dato de Brasil, donde el crecimiento estaría detenido para todo lo que resta del 2019, si no tengo mal el dato, por lo cual no sería loco pensar que PBR, que es un papelazo, podría comenzar un proceso de corrección. Bueno, y con PBR damos por finalizado este video. Me ha quedado extenso como están quedando prácticamente todos los últimos videos que voy largando. Tengan en cuenta que pueden ir adelantando los videos, no es necesario que vean absolutamente todo. Aquellos que les gustan los videos que les parecen útiles, obviamente veanlo completo, que hay muchos datos de análisis técnico que intento siempre transmitirles en cada uno de ellos, no solamente digamos el análisis del mercado. Bueno, espero que tengamos un gran cierre de semana. La vela del día de hoy me generó optimismo, a diferencia de cómo estaba ayer. Bien, recuerden no casarse con ninguna postura. Estén alcistas o bajistas siempre en relación al mercado, nunca operen en contra del mercado. Les mando un abrazo y hasta la próxima.